podremos hacer una hibridación in situ. También hay que ver la factibilidad de esta. Si queremos detectar un virus en cerebro, no vamos a hacer una hibridación in situ, ¿verdad? No. Tenemos que hacer una hibridación en líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar en la factibilidad de si vamos a encontrarlo, si es factible hacer una biopsia. ¿Vale? Ok, también aparte del papiloma, que es el ejemplo que les puse, podemos hacer detección de VIH en hibridaciones in situ, o hepatitis C, o hepatitis B, o algún tipo de polimorfismo, o alguna mutación. Esas son las ventajas que podríamos tener. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Porque esto viene en el examen. ¿De electroforesis? ¿Nada? ¿Todo bien? Voy a preguntar lo que conlleva la sustancia, no sé, la garosa tiene esto. ¿Cuáles son los componentes de cada cosa? No, o sea, lo que me interesa es que se ¿Cuál pone es su fundamento. No me interesa tanto que digan, paso 1, se ponen tantos mililitros de tal cosa. Paso 2, vas a pesar tantos gramos como viene el libro. Me interesa que sepan cuál es el fundamento de las cosas. ¿Por qué? Porque de hospital a hospital cambian las técnicas. ¿Sí? De nada me sirve que tú te aprendas una técnica que yo te voy a dar como receta de cocina. Cuando vayas al hospital es otra cosa, ¿no? Pero si tú sabes el fundamento vas a poder entender rápidamente de qué se está tratando. ¿Sí? En el examen no les voy a preguntar técnicas, tal cual. Les pregunto fundamento. ¿Sí? Si te pregunto acerca de la electroforesis, pues es por cargas eléctricas, el DNA tiene carga negativa, por lo tanto corre hacia la carga positiva. ¿Por qué se ven bandas? Porque el DNA fue cortado previamente con enzimas, dependiendo del tamaño, va a ser si se queda arriba o se queda abajo. ¿Para qué utilizamos agarrosa? Porque nos va a formar una red de poros, va a tener una cierta porosidad que entre más concentración, más cerrado el poro, menos concentración, más abierto, y eso va a dejar pasar el tamaño. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Es lo que Profe, ¿y lo del peso molecular y todo eso? El peso molecular se aplica en proteínas. ¿Tiene que ver con la Pares de bases. También, bueno, si entre más pares de bases tienen, más peso molecular va a tener. Obviamente. ¿Sí? O sea que estamos ¿Puede mal igual? todos. O sea, ¿con pares de bases o así ya intacto? Lo puedes medir en ambas. ¿Sí? Esto por ejemplo, si un gel de electroforesis, imaginemos que tienes tu escalera y de repente tu muestra 1 se queda totalmente arriba. Tu muestra 2 sí se alcanza a cortar. Podemos deducir a lo mejor que la muestra 1, la enzima no funcionó y no se cortó nada. En tu escalera te dice que aquí son 12.000, pero realmente serán 12.000 en todo el genoma. Van a ser un montón, ¿no? Sí. O sea, por deducción, aquí, simple deducción visual, puedes deducir que esta está súper grande, la cadena, y por eso se quedó ahí. Pero eso no quiere decir que pese lo mismo que esta que está aquí. ¿Sí? Y entonces el peso molecular aquí va a ser mucho mayor porque no se cortó nada, y aquí a lo mejor sí es menor porque se alcanzó a cortar. Sin embargo, se quedó aquí porque es por el tamaño, ¿no? El que yo seguiría avanzando. ¿Sí? Y podrías hacer una detección también por peso molecular. ¿Sí? Esa sería la utilidad que podrías encontrar. Sin embargo, el peso molecular nos basamos más bien en la electroforesis que hacemos con proteínas. Porque aquí, ahí no vamos a medir, tiene tantos aminoácidos y por eso no corrió. ¿Sí? Ahí sí nos basamos en peso molecular. ¿Sí? Es lo que vamos a hablar ahorita. Identificación de proteínas. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hibridar una proteína? Pues ya sabemos que ácidos nucleicos es por complementariedad. Pero una proteína, ¿cómo le van a hacer? ¿Codones? ¿Anticodones? No, No, pues ya está, ya son aminoácidos. ¿Cómo la vas a hibridar? A lo mejor con algo que vaya a reaccionar con las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿no? ¿Qué es ese algo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? Es otra proteína que se llama anticuerpo. Es mediante anticuerpos. No podemos hibridar los aminoácidos, por lo tanto, podemos detectar las proteínas por anticuerpos. Los anticuerpos ustedes los conocen, son las famosas vacunas. Entonces, aquí tenemos, ya sé que no llevan inmunología, tenemos que adelantarnos un poquito y conocer la estructura del anticuerpo. Un anticuerpo lo vamos a dibujar así. Tiene 4 cadenas.
sea, 2 cadenas ligeras, 2 cadenas pesadas. Estas 4 cadenas, ¿sí?, del anticuerpo, si nosotros dividimos a la mitad de estas 4 cadenas, podemos deducir que la parte inferior le vamos a llamar FC y la superior FAB, fraction antigen beacon y fraction cristalizo. ¿Sí? O sea, fracción cristalizable y fracción de unión al antígeno. En este caso, ¿quién va a ser nuestro antígeno? La proteína. La proteína que estamos buscando. ¿Sí? Para esto, el anticuerpo tendría que ser diseñado específicamente para que reconozca esa proteína que queremos buscar. ¿Sí? Y cuando digo específicamente, es que el anticuerpo que se diseñe para esta zona de esa proteína no va a servir para esta otra zona o para esta otra zona. ¿Sí? A esto nosotros le llamamos epítope. ¿Sí? La superficie de reconocimiento de la proteína le vamos a llamar epítope. Por lo tanto, la contraria, la superficie de reconocimiento, más bien la superficie que reconoce, ¿sí?, le vamos a llamar parátope. Estoy diciendo las respuestas del examen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a diseñar, ¿sí?, un anticuerpo exclusivo, ¿sí?, para alguna zona que sabemos que nunca va a modificarse en la proteína que estamos buscando. ¿Sí? En esta zona, que es la que va a reconocer el epítope, va a haber amino terminal, y en la zona, ¿sí?, inferior va a haber un carboxy terminal. Es decir, este es positivo y este es negativo. ¿Sí? Esta zona se considera como zona variable y esta zona se considera como zona constante. Para identificar una proteína tenemos que poner mucha atención en las zonas variables, porque esas son las que específicamente reconocerán el epítope. ¿Sí? De esa manera es como vamos a estar hibridando las proteínas, bueno, hibridando entre comillas. ¿Sí? Y a esta técnica le vamos a llamar Western blot. Siguiendo el juego de palabras, ya tenemos el Sober, ya tenemos Norder, para proteínas será el Western. Y alguno de ustedes a lo mejor inventa el Easter. ¿Saben? No sé qué podrían hibridar, ¿no? El equivalente a la hibridación in situ, pero para proteína, le vamos a llamar inmunohistoquímica. Es decir, que vamos a reconocer las proteínas directamente en la biopsia. ¿Sí? ¿Más bien? Profe, ¿pero qué tienen entonces en esa zona los anticuerpos que puedan reconocer una proteína? Una fracción variable. ¿Pero de qué? ¿De qué? Esta es una proteína también. Sí. Lo que forma aquí son enlaces covalentes. De aminoácido con aminoácido. Ah, si lo ves muy molecular, sí. Pero, ¿cómo se los explico? Es que tendré que llevar una aquí. A ver, Wendy. Sí lo entiendes, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que va a pasar? Les explico rápidamente. ¿Saben de dónde salen los anticuerpos? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cuáles? La T y la B. No, la T no, ya con eso te reprobé. Solo viene de la B. Sí, tú. ¿Sí? La célula B. Los linfocitos B son los encargados, y los linfocitos B tienen receptores en su membrana para poder estar haciendo detecciones de los diferentes antígenos. Antígenos, llámese bacteria, llámese parásito, llámese cualquier proteína. ¿Sí? Eso es un antígeno. Toda molécula extraña a nosotros, o sea, genéticamente hablando, que sea diferente, eso es un antígeno. ¿Sale? Entonces la célula B, cuando algo ingresa al cuerpo y reconoce algo como algo extraño, ¿sí?, o cualquier molécula, la célula B lo detecta con sus receptores y entonces en el citoplasma comienza una síntesis de anticuerpos. ¿De dónde salen esos anticuerpos? Resulta que los receptores inducen un proceso de transcripción en ciertas zonas del DNA y entonces generan un RNA mensajero, ¿sí?, que está codificado exclusivamente para lo que está reconociendo. ¿Sí? Para eso requerimos de factores transcripcionales inducibles. O sea, no van a ser ni caja tata la que van a reconocer, ni los factores D, ni A, ni nada de eso. Van a ser otros factores transcripcionales muy específicos para cada cosa. ¿Sí? Y entonces se va a generar la maduración y todo eso y se genera la proteína. Las 4 proteínas y se ensamblan.
¿sí? Esas 4 proteínas en sus porciones F a B, el momento que sean secretadas, ¿sí? Solamente van a reconocer la porción con la que tuvo contacto la célula B. Si la proteína la volteas, ¿sí? Esos anticuerpos ya no te sirven. Por eso no existen vacunas para el VIH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el VIH constantemente está mutando. Y entonces cuando tú ya generaste una vacuna, el VIH ya mutó y entonces son inútiles las porciones FAB, ya no te van a servir para nada. ¿Me explico? Si nosotros vemos un antígeno, así, imaginemos que es la proteína viral del VIH, y tú generas el anticuerpo para esta zona, ¿sí? Y luego tú lo sacas a la venta y resulta que de manera silvestre, ¿sí? Que es como le llamamos así los virus, comienzan a mutar. De repente este virus ya no está así, ya se encuentra así, y entonces el anticuerpo ya no te sirvió. ¿Sí? Por eso no existen vacunas. Hay vacunas para todos los antígenos y virus, todo ese tipo de cosas que no mutan, ¿sí? Y que siempre van a ser constantes. Por eso tampoco hay vacunas contra la gripa. Igual contra la influenza, ciertos tipos de influenza. Pero la gripa común y corriente no hay vacunas, ni hay cura ni nada de eso. O sea, por esta razón, ¿no? Que siempre se van a estar mutando. ¿Está claro? ¿Pero qué tan seguido mutan? O sea, podrías curarnos a solamente una persona, ¿no? Me imagino. Si tú le detectas VIH a alguien, ¿sí? Un paciente, y tú haces una secuenciación de cómo está su serotipo viral, y tú agarras una muestra y fabricas anticuerpos, sí, la vas a curar. ¿Sí? Pero no es que la cures del todo, sino que puedes prevenir, ¿sí? Que ese tipo de VIH no se lo va a contagiar a su pareja. O sea, que no se elimina. No se va a eliminar, se va a quedar ahí. Ahora. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Pero solamente protegerías. Simplemente lo inhibe. Lo neutraliza. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que tú tienes un novio y tu novio le detectan VIH, hacen esto que acabo de decir, ¿sí? Detectan el serotipo específico que tiene tu novio y entonces la protección sería para ti. Porque estos anticuerpos que se diseñaron para ese específico serotipo, tú te los vas a inyectar y sería como tener una vacuna. Y entonces tú podrías tener relaciones con él y no te va a pasar absolutamente nada, porque estás protegida solamente para ese serotipo. Pero si él te pone el cuerno y se recombina con otro serotipo, entonces el serotipo muta y ya tus anticuerpos ya no sirvieron para nada. Ahora sí te vas a poder infectar. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Los serotipos están... No lo digo de ti. Las compañías farmacéuticas no generan una vacuna porque los serotipos se están recombinando. ¿Sí? Y entonces no les conviene, ¿sí? Sacar a la venta algo que ya no va a servir para nada o solamente le va a servir a 3, 4 pacientes y no a 1 millón de pacientes que están infectados, ¿no? No sé cuántos millones sean. ¿Me explico? Por eso es tan difícil sacar una vacuna para ese tipo de enfermedades. ¿Sí? Sin embargo, para hacer detecciones, pues sí, no es útil esto, porque son detecciones personalizadas. ¿Sí? Ya que si nosotros queremos hacer una detección de hepatitis C, sabemos, digo, sí mutan, pero no son tan comunes las mutaciones del virus de hepatitis C. ¿Sí? Ya las tenemos bien determinadas, igual que las de hepatitis B. Hepatitis B, creo que aquí el serotipo que abunda es el H, aquí en México. Y entonces las vacunas que hay son para serotipo H. Ya que si tienes la mala suerte de que vas a África y te encuentras con serotipo A, ya te fregaste, ¿no? No tienes la vacuna para el serotipo A. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el Western blot se maneja así. Vamos a hacer la detección mediante anticuerpos. Los anticuerpos tendrán que ser dirigidos para la proteína específica, única y exclusivamente para esa proteína que estás buscando. Y solamente la proteína, si la dividimos en muchos pedacitos, cada pedacito le vamos a llamar epítope. Es una superficie a detectar. ¿Sí? Si el anticuerpo se genera contra esta zona, no te sirve para esta otra zona. ¿Está claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el Western blot? La detección que se realiza va a ser con 2 tipos de anticuerpos. El primer anticuerpo va a detectar la proteína que estás buscando. ¿Sí? Como quedamos que esta zona, el carboxi terminal, es igual en todos los anticuerpos, o sea, esa zona nunca va a variar. ¿Sí? Tú diseñas un segundo anticuerpo
que detecte la zona FC y este segundo anticuerpo tiene un fluorocromo. ¿Sí? ¿Por qué se realiza de esta forma? Porque es mucho más barato hacer producciones en serio de anticuerpos con fluorocromos que van dirigidos para la zona FC, que nunca van a modificarse, que estar fabricando anticuerpos individualizados con fluorocromos. ¿Sí? Esto te saldría muy caro. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Entonces, siempre un Western blot se va a realizar con dos anticuerpos. El primer anticuerpo detecta los epítopes de la proteína que tú quieres detectar. El segundo anticuerpo detecta la porción FC y tiene la característica de contener el fluorocromo que va a emitir luz y te va a avisar que efectivamente hay hibridado. ¿Vale? Todo el mundo se hizo la prueba rápida del VIH, ¿no? Aquí. Sí. Bueno, funciona muy similar. Es un aparatito de plástico que tiene una pequeña ventana, bueno, tiene dos ventanas, una pequeña donde le pones sangre y otra donde haces la detección de las bandas, ¿no? Este aparatito lo que tiene es un gel, ¿sí? Que por capilaridad va rastreando la sangre del paciente que se coloca aquí. ¿Y qué es lo que tiene este aparatito? Tiene anticuerpos en esta zona. Y entonces los anticuerpos están distribuidos por todos lados. En el momento que tú pones la sangre comienza a correr por capilaridad a través del aparato, ¿sí? Y entonces si en la sangre existe la proteína viral del VIH, va a llegar a un punto en que va a quedar retenida esa proteína, ¿sí? Con los anticuerpos y se pinta una primera línea. Todo lo que no hibridó precipita y se queda hasta abajo y se pintan dos líneas. Y entonces te dicen, es positivo. ¿Sí? En el caso de que sea negativo, si no existe proteína viral, pues toda la sangre precipita y esta línea no existe, solamente se ve una sola línea. ¿Por qué? Porque los anticuerpos no atraparon nada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es inespecífico esta cosa? Porque él va mutando, ¿no? ¿No es por eso? ¿El VIH? No, se hace, una puede ser esa, y se hace con pequeñas fracciones del VIH, ¿sí? Que son constantes. ¿Sí? Pero no todo el mundo se puede detectar tan fácilmente esto. Tienes que esperar 6 meses o mucho tiempo para que tú tengas una buena cantidad de partículas virales, ¿sí? Que generen proteínas virales, y entonces esa buena cantidad se ha detectado por todos los anticuerpos que están aquí. Entonces, igual a ti te salió negativa, pero a lo mejor sí lo tienes, pero lo tienes en etapas tempranas. ¿Para qué hacer ¿Van a irse a hacer otra o qué? ¿A los 6 meses? ¿Qué pasó? ¿Para qué hacerlo con proteínas? ¿No se puede solamente ¿Los glúteos? Los glúteos sería mucho más caro. Porque tendrías que hacer el diseño de las zonas que exclusivamente, o sea, para un montón de serotipos, sería mucho más caro hacerlo. Tendrías que tener un montón de zonas aquí. Esto es el mismo principio para las pruebas de embarazo. Funcionan igual. ¿Sí? Y lo que detectan las pruebas de embarazo son hormonas. ¿Sí? La hormona va pasando por aquí y es detectada por el anticuerpo y pues se pinta una línea. ¿Sí? Porque se queda atrapado ahí, como si fuera una electroforesis. ¿Sí? Entonces seguimos con Western blot. Aquí también vamos a hacer un corrimiento de proteína. ¿Sí? Vamos a hacer una electroforesis. Generalmente se usan electroforesis verticales solamente para separar por peso molecular las proteínas. Una vez separando el peso molecular, tú le pones los anticuerpos y entonces tendrás que ver, ¿sí?, la mancha o el fluorocromo que se tendrá que visualizar, ¿no? Manejaremos este sistema, la detección del doble anticuerpo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pero que las proteínas no deberían tener el mismo peso molecular. Entonces no nomás detectaría. No, pues imagínate, vas a hacer extracción de proteínas de la sangre. ¿Y cuántas proteínas tienes en sangre? No, pero me imagino que las que se tiñen, pues, no nomás deberían ser, no deberían ser del mismo peso molecular porque son las mismas. Ah, sí, si estás buscando solamente para una sola proteína, sí. O lo dices por el gen, que se ven un montón ahí. Sí. Ah, O sea, ok. se ven Bueno, muchas este es un cristales. gel específico para detecciones de... nosotros lo hacemos para buscar proteínas diversas.
¿sí? Ya. Y entonces hacemos detecciones de muchas proteínas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero en un gel de un Western blot, un gel de electroforesis solamente se tendría que ver una banda cuando estás buscando para una detección o algún diagnóstico. Ya. Entonces, primer anticuerpo, ¿para qué sirve? Para identificar el Detecta la antígeno. proteína. Segundo anticuerpo, ¿para qué sirve? Para identificar el. Para detectar al primer anticuerpo y contiene el fluorocromo. ¿Sí? Entonces es un marcaje indirecto. ¿No hay dudas de esto? No. Ya, por favor. Ya, por favor. Ok. La versión in situ, quedamos que se llama inmunohistoquímica. Esta versión es igual que la hibridación in situ, porque tendremos que sacar una biopsia o algún tejido o algún frotis para poder fijarlo en un portaobjetos y allí mismo poner los anticuerpos. ¿Bien? En esta opción también se podría hacer en un consultorio, no es necesario que vayan a un laboratorio. Sin embargo, esto es mucho más caro, porque mandar a fabricar anticuerpos es carísimo. Te va a salir lo mismo que mandar a hacer vacunas. No es tan factible. Algunos hospitales sí lo manejan, por ejemplo, centro médico, este tipo de detecciones sí las tiene. ¿Sí? Pero si vas al hospital civil, a lo mejor no. ¿Sí? O no para todas las enfermedades. ¿Sí? Para VIH, pues sí se va a hacer, ¿no? Ok, su fundamento es exactamente el mismo. A diferencia de que tú vas a tener un tejido y tú supones que dentro del tejido, ¿sí?, está la proteína que estás buscando. Y entonces solamente bastará con que los anticuerpos caigan y los anticuerpos hibriden con esa proteína. ¿Está claro? Ese sería el fundamento básico. A diferencia de la hibridación in situ, son mucho más visibles estas muestras. ¿Puedo cambiar? Lo veríamos así. Ah. Como el universo. Así. Bien. Si se fijan en las dos imágenes de arriba, es una histología que tiene una tinción. ¿Sí? Podemos ver que es como un tipo de hematoxilina y eosina. Y se fijan que hay unas manchas cafés. ¿Sí? En la primera imagen, la que está a su izquierda, superior, ven que todas se tiñen así como unas manchas cafés. ¿Por qué? Porque en la histología toda la detección de proteína, en los anticuerpos que tienen el fluorocromo, bueno, en este caso el fluorocromo es digoxigenina, ¿sí?, va a reaccionar con el oxígeno y entonces comienza a oxidarse y tú en el microscopio lo comienzas a ver así la reacción. Incluso tú puedes tener tu muestra, se la pones ahí encima y tú puedes estar viendo cómo va cambiando de color el microscopio, porque va reaccionando, ¿no? En la imagen superior derecha, no sé si alcanzan a ver unas flechas que están señalando unos puntos muy grandes. Esa es la detección que está haciendo de los anticuerpos. Cuando se tiñen esas manchas es porque en esas zonas exclusivas de la histología es donde estamos detectando la proteína. Y en las imágenes inferiores estamos viendo fluorescencia. ¿Sí? Es cuando utilizamos marcajes radioactivos. Para poder ver este tipo de marcajes basta con ponerlos en luz UV y entonces los veríamos así. Todas aquellas zonas que emitan fluorescencia es porque estamos deduciendo que ahí hay una detección directa de la proteína. ¿Sí está claro? ¿Sí? La ventaja de esto pues, es que no tenemos que hacer extracción de proteínas, ni tenemos que hacerle procesos diferentes ni nada de eso. Porque algo que se me olvidaba decirles, para hacer una electroforesis de proteínas, le tienen que dar un tratamiento a la proteína. ¿Qué carga tiene la proteína? Pues puede ser positivo o negativo. Generalmente son neutras y hay que darle un tratamiento para hacerlas negativas todas, porque si no, no van a correr. Era lo de 12 sulfato de sodio. Se les hace lavados, se les da un tratamiento con un grupo que tiene carga, se les selecciona una carga a la proteína y entonces de esa manera la puedes ir arrastrando con cargas positivas. Ya. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bien, entonces para la siguiente clase vamos a ver, por esta sí va a ser maratónica la siguiente clase. Vamos a ver PCR, quiero que lean PCR, van a leer también mutaciones y satélites. Satélites son las zonas de repeticiones
que están entre familiares. Yeah. Decíamos que son los que se hacen las detecciones de cuando hay un occiso o alguna prueba de paternidad, se detectan los satélites. ¿Todo viene en el libro? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles fueron ellos? PCR, mutaciones y satélites. ¿Vamos a llamarlo?